Lenguas de fuego lamen las sombras. Gritos lejanos resuenan como si brotaran desde las entrañas mismas de la tierra. No hay colores, no hay suelo. Solo una oscuridad viva que se mueve como humo en un cuarto sin aire. ¿Y si el infierno no fuera solo fuego, sino la ausencia total de Dios? ¿Y si el verdadero tormento no fuera la llama, sino el silencio del que creó el sonido? Quizás ya sentiste ese vacío, ese instante donde ninguna oración parece atravesar el techo. Como si el cielo se hubiera cerrado con cerrojos invisibles. No estás solo. Pocos temas provocan tanto temor, confusión y silencio como este. Pero hoy abriremos las Escrituras como se abren las puertas de un misterio y caminaremos por los ecos eternos de lo que la Biblia realmente revela sobre el infierno. Al final, comprenderás por qué la verdad más aterradora no es el fuego, sino el olvido. Bienvenido a Camino de lo Sagrado. Suscríbete y activa la campana. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien al que puede destruir alma y cuerpo en la gehenna. Mateo capítulo 10, versículo 28. Imagina a un hombre caminando solo por un valle estrecho. A su alrededor todo está seco. Las piedras arden, el aire pesa, se detiene, mira hacia el cielo y no escucha nada, ni viento, ni voz, solo un silencio que cae como un veredicto. Esa es la visión bíblica del infierno. No solo un fuego que quema, sino una ausencia que consume. Una separación definitiva de la presencia viva de Dios. ¿Y tú, alguna vez te has preguntado si este lugar es real? Hoy no responderemos con dogmas, responderemos con símbolos, escritura y visión. Cruzaremos el velo del tiempo, desde el clamor de David hasta la última trompeta del Apocalipsis. Y tal vez, al final, no solo veas lo que es el infierno, sino lo que revela sobre el corazón mismo de Dios. Prepárate, porque a veces lo más aterrador es lo que la Biblia decide decir en silencio. El infierno, solo nombrarlo, hace temblar el alma. ¿Pero qué es realmente? ¿Una prisión subterránea con fuego eterno o algo mucho más profundo y temible? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia menciona el destino de los impíos, el juicio de las naciones, la ira santa que se desata sobre la rebelión sin arrepentimiento. Pero pocas veces se habla con claridad sobre su forma, sobre su esencia, porque el infierno no es solo un lugar, es una ruptura. No fue creado para los hombres, sino para los ángeles caídos. Sin embargo, el alma que rechaza a Dios camina hacia esa misma lejanía, como quien se aleja de una fuente y se adentra paso a paso en el desierto de su propia elección. ¿Y si el infierno no fuera un castigo impuesto desde afuera, sino una consecuencia inevitable de haberse cerrado a la luz? Porque el que camina en tinieblas no sabe a dónde va. Juan capítulo 12, versículo 35. Durante siglos, teólogos, profetas y místicos han intentado describir su horror, pero cuanto más se dice, más permanece en la penumbra, como si la Biblia en su sabiduría nos diera solo destellos para no empujarnos por completo a la desesperación. El fuego eterno, el llanto, el rechinar de dientes, la exclusión del banquete, son palabras que Jesús mismo usó, y sin embargo, detrás de cada imagen hay algo más, una advertencia disfrazada de símbolo. ¿Será que lo más terrible no es lo que el infierno tiene, sino lo que le falta? Imagina un lugar sin misericordia, sin belleza, sin verdad, donde no hay memoria del bien, ni susurros de esperanza, un eco eterno de no ante cada llamado divino. ¿Y tú, cómo describes lo que no tiene forma, lo que la Escritura apenas insinúa y sin embargo te llama a evitar con toda el alma? Este es el misterio del infierno. No se revela completamente para que no dejemos de temerlo, pero sí lo suficiente para que decidamos huir de él. Antes de que se hablara de infierno como castigo eterno, la Escritura usaba otra palabra, Sheol. No era fuego ni juicio, era sombra, silencio, el lugar al que iban todos los muertos,
justos e injustos, como un umbral suspendido entre la tierra y lo eterno. En el libro de los Salmos, David escribe: ¿Quién te alabará en el Sheol? Salmo capítulo 6, versículo 6. Y en Eclesiastés se nos dice: todo lo que encuentre en tus manos para hacer, hazlo con empeño, pues en el Sheol, a donde vas, no hay obra, ni pensamiento, ni ciencia, ni sabiduría. Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. Sheol no era infierno en el sentido cristiano. Era más bien un eco, una sala de espera silenciosa, donde las almas bajaban tras la muerte, esperando la revelación del juicio final. No había fuego, pero tampoco consuelo. No había castigo, pero sí distancia. Una distancia que ya dolía. Era el antitemplo. Mientras en Jerusalén se alzaban cantos al Dios viviente, en el Sheol solo había vacío. Imagina una caverna inmensa bajo la tierra. No hay viento, no hay cielo, solo almas caminando sin destino, sin memoria, sin voz. Algunas esperan, otras se olvidan de esperar. Y en medio de ese silencio, el anhelo más profundo, que Dios descienda y los saque de allí. Esta visión cambió cuando Jesús descendió a los muertos. Pero antes de él, la humanidad vivía con la certeza de que la muerte era una bajada, no un final, sino un descenso hacia lo desconocido. ¿Y tú, qué imagen tienes de la muerte? ¿Es un descanso o una espera? Sheol nos recuerda que, incluso antes del juicio, la separación de Dios ya se siente como ausencia, como frío, como oscuridad que no se disipa. El infierno no comenzó como castigo, comenzó como distanciamiento, y esa distancia fue creciendo. Si alguien habló del infierno con seriedad, fue Jesús, no como metáfora ni como simple advertencia moral, sino como una realidad espiritual tan grave, que cortarse una mano sería preferible a caer en ese lugar. Si tu mano te hace caer, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que con las dos manos ir al infierno, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te hace caer, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que con los dos pies ser arrojado al infierno. Y si tu ojo te hace caer, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que con los dos ojos ser arrojado al infierno, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. Marcos capítulo 9, versículos 43 al 48. Jesús no hablaba del Sheol, sino del Gehenna, y sus oyentes entendían el horror detrás de esa palabra. El Gehenna era un valle real, al sur de Jerusalén, donde antiguamente se ofrecían sacrificios humanos a Moloc. Luego fue convertido en un basurero perpetuo. Allí ardía fuego constantemente, día y noche. Se arrojaban cadáveres de animales, objetos impuros y algunos criminales. Cuando Jesús dice fuego que no se apaga, no se refiere solo al dolor físico, se refiere al abandono, a ese lugar donde todo lo que se consideraba sin valor era arrojado. ¿Y tú, alguna vez has sentido que tu vida iba directo a la basura? ¿Que tu alma estaba perdiendo el sentido? Jesús usaba el Gehenna como símbolo, sí, pero también como advertencia. No todo en su lenguaje era alegórico. Algunos fuegos arden más allá de esta vida. No hay neutralidad en las palabras del Maestro. O eliges la vida, o te apartas hacia la descomposición. El infierno, según Jesús, no es un lugar de castigos inventados. Es el desenlace final de una alma que ha rechazado la luz hasta convertirse en sombra. Y eso comienza aquí. Jesús no solo habló del fuego, también habló del destino, del llanto, de las puertas cerradas. Muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Mateo capítulo 8, versículo 12. Las tinieblas de fuera. Una expresión inquietante, porque no habla de fuego, sino de distancia. Como si el alma, al rechazar la luz, fuera arrojada fuera del banquete, más allá del calor, más allá de la música,
hacia un exilio sin retorno. No se trata solo de castigo, se trata de exclusión, del resultado final de una vida que ha dicho no una y otra vez a la invitación de Dios. Pablo también lo explica con fuerza. Estos sufrirán la pena de una perdición eterna, lejos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Lejos de la presencia del Señor. ¿Has sentido alguna vez esa distancia? No física, sino espiritual, como si tu corazón estuviera en un lugar seco, donde no hay eco, ni respuesta, ni consuelo. Esa es una pequeña sombra de lo que será la eternidad sin Dios. Jesús hablaba de rechinamiento de dientes, de puertas cerradas, de llanto amargo, no por sensacionalismo, sino porque la separación eterna de Dios no puede describirse con suavidad. Es más que tristeza, es la pérdida total del sentido. Imagina llegar a un banquete y ver la puerta cerrarse justo antes de entrar, escuchar los cantos desde fuera, oler el pan recién horneado, pero saber que ya no hay lugar para ti. Eso es el infierno, no solo fuego, sino haber perdido la oportunidad de entrar en casa. ¿Y tú? ¿Te estás acercando a la luz o te estás alejando de ella con pequeñas decisiones diarias? Porque la Biblia no nos muestra estas imágenes para asustarnos, sino para despertarnos. Hay un momento en la Biblia donde todo queda en silencio. Los cielos se abren, se alza un trono blanco, y frente a él toda la humanidad. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia y no se encontró lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y se abrieron los libros. Se abrió también otro libro, el de la vida, y los muertos fueron juzgados por sus obras, según lo que estaba escrito en los libros. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 y 12. Es la escena más solemne de toda la Escritura. No hay dónde esconderse, no hay más máscaras, excusas ni justificaciones, solo tú, tus actos y un libro. Y luego, dice Juan, el mar devolvió sus muertos, la muerte y el abismo entregaron a los suyos, y cada uno fue juzgado según sus obras. Después, la muerte y el abismo fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego, y todo el que no estaba escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, versículos 13 al 15. El lago de fuego, no como símbolo, sino como destino, no como metáfora, sino como la muerte definitiva, el lugar donde ni siquiera la muerte subsiste, donde el alma se hunde sin eco. ¿Y qué es este libro de la vida? Es el registro invisible de aquellos que han sido marcados por la gracia, aquellos que no solo creyeron, sino que vivieron como si Dios fuera real, como si el amor, la justicia y el perdón no fueran ideas, sino caminos eternos. El infierno, aquí, no aparece como una amenaza, sino como una consecuencia, una separación sellada por la libre elección del hombre. ¿Y tú? ¿Está tu nombre escrito allí? Porque no se trata de religión, se trata de relación, no de rituales, sino de si alguna vez dijiste con todo el corazón, aquí estoy, Señor, sálvame. El juicio vendrá, y cuando lo haga, no bastará con saber, habrá que haber amado. Si el infierno es real, es eterno, ¿o será que algún día se apagará? A lo largo de los siglos, teólogos, santos y pensadores han intentado responder a esa pregunta. No todos con la misma conclusión. Algunos afirman que el castigo es eterno, porque eterna es la dignidad de Dios. Otros, en cambio, proponen la idea del aniquilacionismo, que las almas rebeldes simplemente dejarán de existir, consumidas en el juicio final. ¿Y si ambos están equivocados? La Iglesia nunca ha definido con absoluta certeza todos los detalles del infierno, porque no se trata de curiosidad, sino de advertencia. Lo que sí sabemos, lo que la Escritura revela con insistencia, es que hay un final para los que se cierran a la gracia, y ese final no es descanso. Jesús usó expresiones radicales: fuego eterno, llama que no se apaga, castigo eterno.
No habló de interrupciones. No prometió segundas oportunidades después de la muerte. Pero también hay textos que dejan espacio al misterio. Pablo dice, Dios quiere que todos los hombres se salven. Pedro afirma, el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Entonces, ¿cómo se concilia el amor infinito con el juicio definitivo? Tal vez no debamos resolver ese misterio, sino dejarnos interpelar por él. Imagínalo, una eternidad separada de Dios, no porque Él cerró la puerta, sino porque el alma eligió no entrar, una y otra vez, día tras día, hasta que la elección se volvió destino. ¿Y tú? ¿Te has detenido a pensar que tu libertad tiene peso eterno? El infierno no es un error de diseño, es la opción que queda cuando se rechaza todo lo demás. Quizá no podamos responder con certeza si el castigo es eterno o temporal, pero sí podemos asegurar esto: no nacimos para ese lugar. Cada respiración que tienes es una nueva oportunidad de evitarlo, y aún hay tiempo. El infierno no comienza con fuego, comienza con ausencia. La imagen más devastadora no es la del lago ardiente, sino la del alma que ya no puede sentir a Dios. No hay caricia, no hay palabra, no hay consuelo, solo el eco de una vida vivida de espaldas al amor. ¿Has sentido alguna vez un silencio que duele más que un grito? Un vacío tan frío que ni el sol lo toca. Eso es solo una sombra de lo que significa estar separado del Creador para siempre. El infierno no es solo el fin de la esperanza, es el fin del diálogo, el lugar donde la gracia ya no llama y la misericordia ya no busca. No porque Dios haya dejado de amar, sino porque el alma ya no puede escuchar. Estos serán castigados con una condena eterna, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. Eso es lo que arde más allá del fuego, la lejanía de la presencia. Porque si el cielo es la comunión perfecta con el Padre, el infierno es la ruptura total. No una cárcel, sino un exilio, un espacio donde ya no hay reflejo de bondad, porque toda luz ha sido retirada. ¿Y tú, te imaginas una eternidad sin belleza, sin música, sin perdón? Los místicos han dicho que el mayor castigo del alma no es el dolor físico, sino la conciencia plena de lo que perdió. Saber lo que era el amor de Dios y saber que ya no volverá. Es como si el alma gritara desde dentro: tarde entendí lo que era la gracia y ya no la tengo. Por eso Jesús lloró por Jerusalén, por eso predicó con urgencia. No quería que nadie llegara allí, porque no hay infierno más cruel que el saber que pudiste habitar el paraíso y elegiste alejarte. Y sin embargo, aún hay esperanza. Mientras respiras, puedes regresar. Imagina una voz gritando desde un lugar donde ya no hay respuesta. No es una película, no es poesía, es una escena descrita por el propio Jesús. Había un hombre rico que vestía de púrpura y lino y cada día celebraba espléndidamente. A su puerta, cubierto de llagas, yacía un pobre llamado Lázaro. Murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro. Lucas capítulo 16, versículos 19 al 23. Desde lo profundo del abismo, el rico no pidió salir, no buscó redención, solo suplicó una gota de agua y que su familia fuera advertida. El infierno, según esta parábola, no transforma el alma, solo la expone. No sana, revela. Lo que el hombre fue en vida permanece, pero sin disfraces, sin máscaras, solo verdad. Y esa verdad duele. El alma perdida no es castigada por un Dios cruel. Clama desde un destino que ella misma eligió, día tras día, al cerrar los oídos a la voz del cielo. ¿Y tú? ¿Has sentido esa inquietud en el pecho, como si tu alma supiera que hay algo más, algo que está en juego, más allá de la hora? En el relato, Abraham le responde al rico: entre nosotros y ustedes hay un gran abismo que nadie puede cruzar.
Ese abismo no lo cavó Dios. Lo cavó el corazón humano que no quiso amar, que no quiso perdonar, que no quiso postrarse. Imagina ese momento, una eternidad para recordar lo que decidiste ignorar. Pero tú aún estás del lado del tiempo, aún puedes elegir, aún puedes levantar los ojos y clamar desde aquí, porque hay un nombre que aún responde, una voz que aún llama, una cruz que aún salva. El infierno no es solo un lugar al que se llega, es una dirección del alma. Cada decisión que tomas, cada palabra que eliges, cada acto de amor o de indiferencia es un paso hacia la luz o hacia la sombra. No es magia, es destino en construcción. Dios no creó el infierno para los suyos, pero tampoco forzará a nadie a amarlo. El amor verdadero no se impone, se ofrece y se espera, y esa espera es ahora. Has escuchado gritos que vienen desde el abismo. Has sentido el silencio de los condenados. Has visto la puerta cerrarse frente a los que no quisieron entrar. Pero también has escuchado la voz de Cristo, llamando con urgencia, con ternura, con fuego en los ojos y con pasión en el alma. El infierno no es solo una amenaza. Es una advertencia con lágrimas, una verdad que, si se comprende con el corazón, puede cambiarlo todo. Porque si existe una oscuridad tan profunda, es porque existe una luz tan gloriosa que la hace posible. ¿Y tú? ¿Dónde estás caminando? Si hoy sientes esa inquietud, no es casualidad, es un susurro desde el cielo, una invitación a detenerte, a girar, a regresar. No necesitas entenderlo todo, solo decir, Señor, no quiero vivir lejos de ti. Comenta abajo, ¿qué crees tú que es el infierno? Tal vez tu reflexión sea la chispa que otro necesita. Y si este mensaje movió algo en tu alma, compártelo con alguien que aún camina en sombras. Nunca sabes cuán cerca está del regreso. Suscríbete a Camino de lo Sagrado y activa la campana. Aquí no buscamos respuestas fáciles, buscamos la verdad que transforma. Y no lo olvides, el infierno es separación, pero la misericordia es puente, camino hacia la misericordia.